La calidad del trigo industrial es un aspecto que impone pautas a los agricultores y para ver cómo se puede mejorar la misma, compartimos con ustedes este informe. La calidad del trigo pan está directamente relacionada a su calidad comercial y esta a su vez a factores como el peso hectolítrico, el peso de los granos y la actividad enzimática. La actividad enzimática depende del porcentaje de granos brotados y un menor peso del grano es un fuerte indicador de trigos dañados o brotados. El peso hectolítrico es determinante en el rendimiento de la harina. El peso hectolítrico y el peso de 1000 semillas tienen que ser de alguna manera lo suficientemente grandes, altos en el caso del peso hectolítrico y grandes, más allá de 35 y si puede ser 40 el peso de 1000, porque directamente está relacionado con la extracción de harina que después tiene el molinero. Entonces es un ítem muy importante. El molinero mira la extracción, es decir, el porcentaje de harina que saca cada 100 kilos de trigo, y además lo tiene que regular de acuerdo al porcentaje de cenizas. Ustedes saben que hay una clasificación con el Código Alimentario que las harinas son de 4, 3 y 2 ceros. Cuando se dice que una harina es de 4 ceros es aquella que es la más blanca, la que menos cenizas tiene. Entonces, también hay una variabilidad genética en ese aspecto de tener mejor rendimiento desde el punto de vista molinero. Después, ¿qué se hace con la harina? Es decir, entra el panadero, tanto sea el artesanal como el de la industria, y bueno, el artesanal puede manejarse con calidades un poco más intermedias, es lo que se llama trigos de calidad de panificación directa, pero el industrial, el que hace pan de molde, necesita trigos, como hablábamos hoy del grupo 1, de muy buena calidad, muy buen valor reológico. Hay dos parámetros reológicos que se utilizan, el alveográfico y el farinográfico, dos aparatos que indirectamente miden esa calidad. Para medir la calidad panadera de la harina, se utiliza el farinógrafo, un equipo que mide la resistencia que la masa opone a una acción mecánica constante en condiciones de prueba invariables. El alveógrafo permite obtener información relativa a la propiedad mecánica de la masa y al estado de oxidación. El alveógrafo da un valor que es el W. El W tiene que estar entre 350 o 400 para hacer un trigo de fuerza, y que en el momento en que la panadería industrial entra a hacer un amasado que ya es bastante más agresivo y más rápido que el que hace la panadería artesanal o digamos la convencional, y además después hace un pan de molde, y un pan de molde con un volumen que verdaderamente está en el orden de los 600 a 700 centímetros cúbicos. Y ese volumen, para que se mantenga y no se venga abajo, como dicen los molineros, es decir, que se deprima y que quede de alguna manera como desinflado el pan, tiene que tener una harina de buena calidad, un grupo 1 con buena tenacidad y buen porcentaje de gluten, ¿no? En la elaboración de panificados, el contenido de proteínas y la cantidad de gluten define la harina lograda en la molienda. Ambos elementos dependen del tipo de trigo, el grado de extracción y las condiciones del cultivo. Los ensayos en el desarrollo de nuevas variedades de trigo pan por parte de las empresas contemplan la medición continua de los factores que influyen en la calidad panadera del cultivo. Nosotros, de todas las pruebas que hacemos a campo, midiendo primero las enfermedades, los ciclos de los materiales y por último el rendimiento, una vez terminada la campaña, sacamos una muestra de cada una de esos ensayos y tenemos un propio laboratorio en donde tenemos un símil de un molino industrial, en donde podemos medir ese rendimiento que les estaba comentando, y además tenemos un alveógrafo y en algunos casos estamos midiendo también con un analizador automático proteína en grano y proteína en harina. Proteína en grano también entra en la faz comercial, y la proteína de harina es una asociación directa con el gluten. El gluten, ustedes saben, es digamos, el alma mater del pan,
para que de alguna forma haga ese tipo de bien típico de masa con alvéolos, y que sostengan ese alvéolo de la propia fermentación de cuando se hace el amasado con las levaduras. Entonces, en algún caso hay posibilidades de hacer una panificación experimental. Eso en nuestro laboratorio no lo hacemos, pero mandamos a otros laboratorios, entonces se complementa un legajo de cada variedad desde el punto de vista de calidad comercial, calidad molinera y calidad lo que se llama industrial, en donde entran los rubros de reológicos y los rubros directamente de panificación experimental. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.